buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en este espacio virtual organizado por el Consejo de Comunicación en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy abordaremos un tema crucial, la violencia a las mujeres y el papel de los medios de comunicación. Gracias por ser parte de este evento tan importante. Abro este espacio de diálogo con un afectuoso saludo a las autoridades presentes, panelistas y a quienes siguen esta transmisión en vivo. Ahora damos la más cordial bienvenida a la magíster Janine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes. Primero es un honor darles la bienvenida a este espacio de diálogo que organizamos con profundo compromiso y convicción en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Este conversatorio no solo nos reúne para reflexionar, sino también para reafirmar un mensaje poderoso. El mundo que soñamos solo será obviamente posible cuando cada mujer esté libre de violencia y con igualdad de oportunidades. Las mujeres representan la fuerza transformadora que impulsa este cambio y el progreso en la sociedad. Nuestra capacidad para construir, para liderar y transformar es infinita. Sin embargo, enfrentarnos siempre a obstáculos impuestos lamentablemente por la violencia, por la discriminación y también por la indiferencia. En este contexto, los medios de comunicación tienen un rol clave, su capacidad de amplificar el mensaje, de moldear percepciones y generar conciencias es realmente uno de los factores indispensables. Cuando los medios promueven historias que dignifican a la mujer, que denuncian la violencia y fomentan la igualdad, se convierten, por supuesto, en agentes del cambio y transformadores de estas realidades que abren caminos a una sociedad mucho más inclusiva y también justa. Desde este espacio, para nosotros como Consejo de Comunicación, asumimos también parte de esta responsabilidad con firmeza de ser parte de la solución. Creemos en el poder de los medios para generar conciencia, para construir narrativas positivas y obviamente parte de este objetivo es derribar estereotipos que lamentablemente perpetúan la desigualdad entre las mujeres. Por ello, organizamos espacios como este donde la palabra se convierte en acción y también un compromiso en el cambio real. Hoy escucharemos a mujeres extraordinarias que con su experiencia y sabiduría nos inspiran obviamente a construir un presente más justo, un futuro mucho más inclusivo. Por eso es importante que estemos juntas reafirmando nuestro compromiso para seguir promoviendo políticas, iniciativas y diálogos que contribuyan a erradicar la violencia de género en todas sus formas. De manera especial quiero enviar un abrazo a María Fernanda, a Nelly, a Sonia y a Katimir por la oportunidad, por la dedicación y por el espacio que están brindando no solamente a la institución, sino al país. Gracias por acompañarnos en este camino hacia una sociedad donde las mujeres vivan libres, donde vivamos empoderadas y también respetadas. Que este encuentro sea un paso hacia un nuevo horizonte, que con esfuerzo y dedicación colectiva sabemos que todo es posible. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Muchas gracias por sus palabras, señora presidenta. Enseguida me permito explicar la metodología de este espacio. Las participantes contarán con un tiempo entre 15 y 20 minutos aproximadamente para sus presentaciones. En este tiempo, las participantes podrán realizar preguntas a través del chat en vivo. Al final, todas las intervenciones, las ponentes, contarán con un tiempo de 30 minutos para solventar las inquietudes del público. Les recordamos que luego de finalizado este espacio de diálogo, los asistentes deberán enviar una captura de su interacción al correo info@consejodecomunicacion.gov.es a fin de recibir su respectivo certificado de participación. Es momento de dar paso a nuestra primera ponente. Ella es la periodista María Fernanda Suaz Navas. María Fernanda es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Internacional del Ecuador. Posee un diplomado en Responsabilidad Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, magíster en Dirección de Comunicación Corporativa por la Universidad de Barcelona, magíster en Comunicación Política por la Universidad de las Américas. En su carrera periodística en medios de comunicación se ha desarrollado en calidad de investigadora, realizadora, entrevistadora, locutora de radio y por más de 18 años presentadora de informativos en la emisión estelar de diferentes canales de televisión.
Es además asesora en comunicación estratégica, corporativa y política en instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Educación Superior. Adelante, por favor, María Fernanda. ¿Cómo están todos? Bueno, es una tarde maravillosa de poder compartir con mujeres a quienes admiro. Muchísimas gracias a su presidenta del Consejo de Comunicación, Yani Cruz, por la invitación. Gracias a todos los presentes y más bien creo que es un espacio que necesitamos tanto de estar rodeadas de mujeres que alcemos la voz, digo, y gracias a Nelly, gracias a Sonia, gracias a Catalina, gracias Janine y a todas esas mujeres que se están conectando en este día. Voy a compartir mi presentación para iniciar inmediatamente porque tenemos tiempo corto. No sé si me pueden confirmar si cuando lo ponga, si se está viendo, ¿no? Un ratito, por favor. Listo. No sé si alguien me puede confirmar si lo pueden ver. Sí, está muy bien, María Fernanda. Listo. Bueno, gracias, como decía, por poder abrirme este espacio del Consejo de Comunicación y creo que es importante, como ha dicho Janine muy acertadamente, es importante el papel que juegan los medios de comunicación. Tengo la oportunidad de ya estar casi 19 años ya haciendo televisión y próxima a los 20 y para mí la verdad es una responsabilidad social y un reto muy grande en este papel crucial, como digo, en representar la violencia de género de una manera donde se sensibilice a las personas, sobre todo en nuestro país que tanto falta, y que la percepción sea precisamente en esa lucha, ¿no? Y por eso es importante cambiar algunas situaciones que se están dando con las representaciones de estereotipos y también cómo eso impacta socialmente en nuestro país. Creo que todavía nos queda mucho por hacer y generalmente lo que hacemos es victimizar a aquellas personas que han sufrido un tipo de violencia. Y ese tipo de imagen que reflejamos a veces en los medios de comunicación, tanto tradicionales y en esta era digital, en los medios digitales, refuerza los estereotipos y limita esa percepción de la capacidad de resiliencia que pueden tener las víctimas y se las ve indefensas e incluso pasivas. Y también dificulta, como he puesto aquí, una comprensión integral del problema. Y lo que no permite es buscar soluciones efectivas, que son las que necesitamos, más que todo en este tiempo donde la violencia se ha vuelto algo común. Los agresores son vistos como dominantes en los reportajes o en los contenidos que damos a conocer públicamente. La representación de los hombres como agresores violentos va simplificando también este problema complejo que en vez de disminuir ha aumentado y ignora esos factores tanto sociales y culturales que contribuyen a la violencia de género. El problema es que se normaliza. Yo uso esa palabra porque al igual que el tema de seguridad y la violencia que se ve, estamos normalizando la problemática. Y incluso nosotros como comunicadores estamos permitiendo aquello. Yo tuve la oportunidad de hablar para ONU Mujeres Ecuador hace 2 años, que me invitaron a hablar sobre un testimonio de cómo yo había sufrido algún tipo de violencia y cómo los medios de comunicación adoptan estos temas. Y fue ahí, precisamente después de muchos años trabajando en televisión, cuando realmente me di cuenta que incluso los periodistas normalizamos las situaciones. Presentamos todos los días crónicas rojas, en mi caso, y terminamos normalizando lo que sucede. Quiero presentarles un poco el extracto de lo que yo comentaba de lo que sucede en los noticieros a diario con las crónicas rojas y los casos de femicidio. Esta semana presentaba cómo una mujer fue apuñalada por su ex conviviente con 30 puñaladas.
Es una noticia que yo tengo casi todos los días en el noticiero y el 80% del noticiero ahora tiene que ver con violencia. Es lamentable, pero no podemos dejar de decirlo ni de informar. Entonces, sí, no podemos dejar de informar, no podemos dejar de decirlo. A veces nos señalan a los medios de comunicación de que somos sensacionalistas y yo decía en esa ocasión para ONU Mujeres que realmente es nuestro papel informar lo que está sucediendo. La violencia es algo que sucede, es la realidad. Sin embargo, es cómo lo comuniquemos, la forma en que lo comuniquemos, buscando la manera precisamente de evitar esos roles de género nocivos y estereotipos que he hablado en esta parte. Y esta semana presentamos. Aquí va precisamente lo que les digo, el tema del sensacionalismo y la falta de contexto. Como vemos a la izquierda, generalmente los titulares en la prensa, ahora digital, van en este sentido, ¿no? Vemos 20 apuñaladas de amor, apuñalada por infiel, hizo anticucho con la polola. Esto es una noticia que tiene que ver desde Chile, pero es la forma en que los medios ponen sus titulares. La matan delante de su hija, el amor y los celos la mataron, es decir, victimizar, lo que hablábamos hace poco. Es el uso de ese lenguaje sensacionalista que buscan, sí, precisamente atraer la atención, ¿no? Porque los medios venden, pero trivializan la violencia, desvían ese foco de las causas estructurales del problema, no hay un análisis crítico que busque conciencia social. Hay una ausencia de análisis, por supuesto que hay una ausencia de análisis, porque no hay un contexto de cómo se presentan estos eventos. Los presentan precisamente aislados, ¿no? En esa búsqueda de sensacionalismo. Y se ignoran hasta ahora, es triste decirlo, patrones sociales y culturales que van sustentando esa violencia de género. Por eso se busca que exista un análisis que permita que cambien esos patrones sociales y culturales en nuestra sociedad, sobre todo la ecuatoriana que tanto necesita, que vivimos sumergidos en la violencia. ¿Y las consecuencias cuáles son? Las consecuencias son que son coberturas superficiales. Y no impide, y esto impide una comprensión precisamente profunda de la problemática de la violencia de género, dificulta esa implementación de soluciones efectivas y que demandemos más soluciones efectivas por parte del Estado, ¿no? Ahora yo me levanté con este titular de la ONU y cada 10 minutos una mujer es asesinada, nos dicen hoy. Pero ¿qué hacemos con este titular? Es mi pregunta. Los datos son estos y los datos no son divulgados o publicados por el Estado, por entidades públicas. Sino que lo hace una alianza de diferentes organizaciones que luchan por los derechos humanos y que luchan por los derechos de las mujeres. Y Aldea ha publicado, ha difundido estas cifras que son alarmantes, ¿no? Porque ellos precisamente hablan que de enero al 15 de noviembre del 2024 son 215 los femicidios, más del 40% en el contexto de inseguridad que estamos viviendo en nuestro país y dentro del sistema criminal, hablan ellos, con el uso de armas de fuego. Es preocupante. Pero una colega muy querida, Carol Noroña, que siempre pone datos precisos y que tuvo que salir del país por la violencia, por no tener las garantías para realizar su trabajo, ella hacía hincapié de que en el COIP, si bien existe el tema de sanciones hasta 5 años de prisión, no existe hasta ahora, aunque se tipificó en el 2014, no existe como responsabilidad estatal. Es decir, no es responsabilidad estatal precisamente llegar al fondo de estos casos.
Las muertes hasta ahora son 1921 muertes de casos desde el 2014, miren ustedes, pero lo que más me preocupa es que 1817 niños y niñas son huérfanos, quedan huérfanos tras casos de femicidio. Y por eso es que yo hablaba hace poco del papel que tienen o el rol de los medios de comunicación, de que esto vaya al debate para soluciones concretas. ¿Qué se hacen con esos niños y niñas? No he visto reportajes ni contenidos que tengan que ver con los huérfanos que quedan de la violencia de género. El papel del periodismo, como les dije, en la lucha contra la violencia de género necesita tres pilares fundamentales: la visibilización, la denuncia y la protección, y el análisis y la educación. Visibilización con un periodismo responsable que lleve al debate público, que hablábamos hace poco, de generar conciencia sobre la magnitud y gravedad del problema. Denuncia y protección, porque la cobertura mediática puede impulsar a estas acciones legales que hablé hace poco, y protección a las víctimas y a esos niños que quedan huérfanos de esta situación o esta problemática que seguimos viviendo y que sigue aumentando. Y que enfrenten los agresores a la justicia. La presión tiene que venir también de los medios de comunicación. Y un tercer pilar que decía es el análisis y la educación, por un periodismo crítico, que examine estas causas profundas de la violencia. ¿Qué es lo que pasa después de un femicidio? Es decir, educar a la sociedad sobre la prevención y la erradicación de la violencia de género. Y aquí es cuando yo hablo desde mi tema personal, no solo desde el tema muy generalizado. Creo que las mujeres necesitamos alzar la voz, y yo como periodista en ese momento en ONU Mujeres traté de ser lo más sincera posible y honesta. Y fue de cómo desde mi punto de vista yo sufrí también algún tipo de violencia cuando inicié en la televisión. Les voy a compartir este video. Hubo momentos en que yo sí sentí que hubo algún tipo de privilegio en el otro género, por ser hombre y por ser mujer. Incluso te subestiman a veces o creen que tú estás dispuesta a hacer cosas por tener una posición o ganarte un cargo, ganarte un puesto. Lamentablemente se da en todo y en los medios más. Yo cuando empecé, hay una anécdota, cuando yo empecé en esa profesión en Telerama de reportera, yo salía en los stand-up y había unos comentarios y quería política, y siempre hice toda mi vida política. Y me decían que yo era muy bonita para ser inteligente. Y hay muchos estereotipos de que si eres bonita, eres bruta. De que si te ganaste después te fuiste fácil. Hay muchos comentarios. Entonces a veces nos imponen a las mismas mujeres a ser fuertes de carácter y a ser serias y a ser formales y a poner un alto y parar y decir, no, yo no soy así. Hubo momentos. Entonces, ahora en el momento que hablamos mucho del storytelling, de contar historias, de tener una nueva narrativa en la comunicación para conectar con las audiencias, para que se sientan más cercanos con la problemática, creo que nuestro rol también es hablar desde nuestra experiencia propia. Y por eso creo que la búsqueda nace de nosotros mismos, de cómo los comunicadores damos a conocer este tipo de historias para crear precisamente ese lenguaje inclusivo que tanto necesitamos. Promover la igualdad y evitar esos estereotipos que hablamos al inicio, y evitar la victimización. Es decir, yo no me presento como víctima actualmente. Yo lo que busco es dar un testimonio donde todas se sientan reconocidas en su capacidad de resiliencia y recuperación. Yo creo que buscamos, como pongo aquí en esta presentación, una responsabilidad compartida. ¿A qué me refiero con responsabilidad compartida? Promover un conjunto de visión igualitaria de los roles de la sociedad, tanto mujeres como hombres también, porque los hombres también son parte de esa visión, y una capacitación continua que debe darse. Así que por eso es que yo aplaudo esta iniciativa de Janine Cruz aquí en el Consejo de Comunicación, porque necesitamos más espacios para formación en comunicación no sexista. Es esencial para los profesionales. ¿Por qué digo
evitar la victimización y el lenguaje inclusivo, porque seguimos viendo no solo en las noticias, como hablaba de la crónica roja de los titulares, también en la publicidad. Vemos cómo refuerzan esos estereotipos de mujeres. Tengo un video a continuación sobre aquello. Alguien se pregunta, ¿por qué las mujeres lloran por todo? Es su forma de expresarse, le sale así naturalmente. Mares y mares de lágrimas derramados por despedidas, nacimientos, pelos teñidos, ropa que no pega, agua fría, multa. No, no, sí, sí, medios que se van, medios que vuelven. Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar, que es más fácil hacerlas reír que tratar de entenderlas. Porque las mujeres lloran por todo. Es práctico, la verdad es práctico. Como les decía, a través de este tipo de publicidades se refuerzan esos estereotipos y roles de género tradicionales. Las mujeres somos el sexo débil, según esta publicidad, lloramos por todo. Entonces es nuestra responsabilidad precisamente evitar esa victimización, evitar ese lenguaje que busca estereotipos y que no cambia, que no cambia precisamente a promover la igualdad de condiciones. Yo soy muy crítica a que en esta nueva época donde las redes sociales son tan amplias y donde debería haber una información, donde exista mayor yo digo relevancia en temas como la violencia de género, más bien es todo lo contrario. Y las redes sociales en esta época digital más bien han desembocado en algunas cosas muy preocupantes, como el ciberacoso, como el contenido misógino, como acoso sexual digital, como desinformación. Y vemos mensajes como amenazantes, ponía de ejemplo a mi colega Carla Noroña, que tuvo varios mensajes amenazantes cuando realizaron sus reportajes sobre la violencia y las bandas criminales y la difamación que ella soportó precisamente en estas plataformas digitales. Y eso provoca impacto psicológico severo en las víctimas. Hablando de contenido misógino, la difusión de imágenes y comentarios que degradan a las mujeres, lo vivimos en la violencia política a diario en X, por ejemplo. La normalización de actitudes sexistas en espacios virtuales. Es lo que decía en el video de ONU, ¿no? Si eres bonita, eres bruta. Si estás vestida de tal o cual manera, todavía se sigue viendo y ahora más en las redes sociales. El acoso sexual digital, bueno, no nos sorprende la noticia que vimos sobre este caso del fotógrafo de Guayaquil que fue acusado en redes sociales, aprovechar su posición profesional para acceder a imágenes privadas de mujeres bajo pretexto de que era para su trabajo. Bueno, es uno de muchos casos que se dan todos los días y es triste realmente. Y la desinformación. Vivimos en continua desinformación. Propagación de noticias falsas sobre temas de género existe. Manipulación de la percepción pública sobre la violencia de género. Las mujeres que vamos en esta lucha en la erradicación de la violencia de género estamos locas o somos feministas extremas. Entonces, todos estos papeles o estos roles o estos contenidos deberían cambiar y deberían cambiar a través de la educación y las redes que podamos realizar de mujeres tanto en el conocimiento como en el tema social también y en los medios de comunicación. ¿Cómo abordamos entonces la violencia digital de género? Si bien es cierto, hay canales para la denuncia activa, la educación digital es importante, como lo había dicho, la regulación efectiva, marcos legales para combatir la violencia digital, redes de apoyo también, que decía hace poco, comunidades virtuales, mayores comunidades virtuales como estas, y que hacer eficientes que las plataformas sean un mecanismo precisamente de alzar la voz.
Yo quería poner de ejemplo un red de apoyo, como ven en estas imágenes, estamos ahí unas mujeres maravillosas que hace un mes y nosotros inauguramos en la UID, donde tengo el orgullo de ser docente de primer año de comunicación, de unos alumnos y alumnas maravillosas de 17, 18, 19 años, a quienes también tratamos de poner en debate este tipo de temas para que sean eh, futuros comunicadores abiertos a estas problemáticas. Y como decía, hace unas semanas atrás inauguramos el nodo de la Red de Mujeres Científicas del Ecuador, UID, y me parece importante que este tipo de redes de apoyo y empoderamiento femenino se den. Al lado derecho, en cambio, me ven con un grupo de maravillosas mujeres de diferentes ámbitos profesionales con quienes bailo flamenco. Miren cómo el arte también une a mujeres y nos damos a conocer nuestros testimonios de lo que había sucedido. Quiero contar algo muy personal. Yo hace 7 años viví violencia psicológica y yo no me di cuenta hasta cuando estuve en terapia y pude darme cuenta que había sido víctima de violencia psicológica. Y fue ahí cuando yo, a través del arte, a través de la pintura y a través del baile, pude encontrar esta red de apoyo donde tengo esa conexión emocional y de sanación. Creo que necesitamos más redes de apoyo, tanto en la ciencia, como ven con REMSI, como en grupos de apoyo locales o grupos como estamos haciendo ahora con el Consejo de Comunicación, y también en talleres de expresión artística, lo que nos guste hacer, donde podamos vincularnos con otras mujeres. Hay una cultura de igualdad y respeto, falta mucho, digo yo. Debemos buscar precisamente ese camino por medios transformadores, por una educación inclusiva y por una equidad laboral, que todavía falta mucho camino. Medios transformadores para cambiar las percepciones, por supuesto. Educación inclusiva, la formación de igualdad para edades tempranas. Ayudar a desafiar esos estereotipos y construir relaciones más equitativas, más sanas. Y por eso decía de la educación a través de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, ¿no? Y la equidad laboral, la promoción en el ámbito profesional, las mujeres en la política, por ejemplo, romper esas barreras y crear oportunidades, y para eso estamos los medios, para estos temas ponerlos en el debate público. Y hacia un futuro sin violencia de género, sí, yo creo que es posible. Sí es posible una sociedad más justa y se construye precisamente, como dice en esa imagen, con palabras que den cuenta de la pluralidad, en una concienciación mediática, en un enfoque responsable y educativo. Y a través de ponerlo en el debate público, este tipo de temas, a través de los medios de comunicación, vamos a permitir o vamos a poder ayudar a que se presione a nuevas políticas públicas, a esas implementaciones de leyes y programas efectivos contra la violencia, a una protección integral de las víctimas y una prevención a raíz del problema. Y para eso necesitamos, yo creo que es lo fundamental, es la transformación social. Rechazar colectivamente la violencia de género desde nuestros diferentes espacios. Y así se va a consolidar una cultura de respeto e igualdad en todos los ámbitos, ¿no? Y finalmente, les quiero mostrar este video para que ustedes se den cuenta cómo a nuestros jóvenes o a nuestros adolescentes podemos decir que esto no es normal, que no podemos normalizar los casos de femicidio, que no podemos normalizar lo que está sucediendo no solo en el país y en el mundo. No podemos normalizar esas cifras que se publicaron este día, y que la educación, la responsabilidad a través de los medios de comunicación, la formación de redes nos permitirá que los jóvenes se eduquen sobre este tema y no normalicen lo que sucede con la violencia de género. ¿Qué tal? Solo es curiosidad. No, pero yo creo que estás hablando con nadie. Total, solo es interés. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quiere cambios? ¿Qué tal? Solo es cambiarse. ¿Qué tal? Solo son celillos. Total se llama violencia de género. Corta el control. Es un mensaje de la Universidad de Ancuna y Fundación Caja.
Es un ejemplo maravilloso de cómo podemos hacer contenidos proactivos, contenidos que nos permitan precisamente buscar todo lo que hemos hablado en esta charla. Así que yo la verdad es que les agradezco muchísimo por escucharme. Espero que algunos colegas hayan estado en este espacio y entiendan que es nuestra labor precisamente buscar este tipo de comunicación y ser parte de una sociedad de cambio. Así que muchísimas gracias a todos por brindarme este espacio para poder hablar desde mi experiencia propia como periodista. Muchas gracias a María Fernanda por su intervención. Ahora es un honor presentar a nuestra segunda panelista, la docente Catalina Mier. Ella es doctora en Comunicación y Periodismo por la Universidad Santiago de Compostela, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Estatal de Cuenca, profesora titular de Educomunicación en pregrado y posgrado. Actualmente coordina el Grupo de Investigación, Comunicación, Poder y Ciudadanía en Red y el Observatorio de Comunicación UTPL. Participa en la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales y la Red Académica Internacional de Investigación para la Paz. Formó parte de CIESPAL en el 2014-2015 desde la Secretaría General y aportó desde el 2010 al 2013 en el Consejo Consultivo de la Televisión Pública Ecuador TV y en el 2014 en el Consejo Editorial de Ecuador TV. Las líneas de investigación en las que trabaja son televisión, con énfasis en televisión pública y educativa, educomunicación y cultura de paz. Las publicaciones realizadas en revistas indexadas y libros se desprenden de los proyectos de investigación, innovación y vinculación sobre televisión pública, estructura de las empresas de comunicación en el Ecuador, competencias mediáticas, violencia y cultura de paz, fake news e inteligencia artificial, entre otros. Por favor, adelante, Catalina. Bueno, muchísimas gracias al Consejo de Comunicación, a Yanine por esta invitación. Para nosotros como Universidad Técnica Particular de Loja y en mi caso también como parte de la Cátedra UNESCO de Educación y Cultura de Paz y del Departamento de Comunicación, es muy importante participar en estos espacios porque nos permite de alguna forma mostrar algunas investigaciones que nosotros estamos realizando en este ámbito y mostrar también algunos ejercicios que nosotros hacemos de difusión en torno a esta temática, ¿no? Entonces, me voy a permitir compartir una investigación que justamente la hicimos el año anterior con una estudiante que estaba cursando el título para obtener el título de licenciatura y con ella nos planteamos una investigación que nos parecía pertinente por el momento coyuntural y por el énfasis que ha tomado justamente algo que decía María Fernanda, la violencia digital y sobre todo en los entornos políticos. Se vuelve bastante trascendental desde los espacios académicos trabajar y mirar cuál es el ambiente que se está dando, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos hicimos justamente una pregunta que era, ¿la política es solo para hombres? ¿Cómo se da esa violencia digital en estos entornos que de alguna forma las mujeres se vuelven más vulnerables? Y entre una de los hallazgos que justamente teníamos era que, y nos llamaba la atención, era que a veces las propias mujeres somos mucho más crueles y directas en torno a violentar a otras colegas o a otras compañeras o a otras mujeres que menospreciamos en estos entornos o pensamos que las mujeres no son capaces de estar en entornos políticos. Entonces sobre todo, nosotros hicimos esta investigación en X, que antes se llamaba Twitter, ¿no es cierto? Y es una red en la cual de alguna forma se consagró o se ha instituido como un espacio en el cual pues todos los debates públicos políticos se dan con mayor énfasis y donde tiene bastante injerencia en torno a qué es lo que piensa o qué mensajes se quieren proyectar en la opinión pública. Entonces, para nosotros era fundamental hacer este tipo de investigación, tomando en cuenta que justamente esta problemática supone una amenaza, uno, para la democracia,
pensemos en que justamente en la siguiente diapositiva una de las cosas que pongo es que el artículo 17 de la Ley de Comunicación, una de las cosas que establece y que intenta de alguna forma consagrar es ese derecho que nosotros tenemos a opinar, ese derecho a ser libres en torno a lo que podamos decir, pero a veces no pensamos en que ese derecho tiene un límite. Y ese límite está dado cuando nosotros atacamos o violentamos a otras personas. Entonces, la violencia digital de alguna forma amenaza a esta democracia, amenaza la integridad del espacio de participación, refuerza justamente la exclusión intergeneracional de las mujeres en la política y sobre todo se vuelve un ataque directo al derecho a una vida libre de violencia. Porque entre algunas de las, por ejemplo, de los ejercicios que nosotros hemos hecho para un documental, por ejemplo, que lo trabajamos entre el 2021 y 2022 cuando nosotros estuvimos en pandemia y hablábamos con personas que estaban en el ámbito político, mujeres que estaban o que habían integrado ternas sea para concejalías o sea para alcaldías. Una de las cosas que decían era, a veces muchas mujeres ya no quieren participar porque justamente sienten que hay un ataque directo al derecho de su vida, que ya su vida no es libre y empiezan a escudriñar o a obtener o a sacar información que de alguna forma termina tergiversando el sentido del por qué y para qué una mujer ha decidido estar en un cargo público, ¿no es cierto? O por qué ha decidido de alguna forma tratar de fortalecer este tipo de espacios en los cuales también quiere ser parte, también quiere de alguna forma reivindicar en ese trabajo que puede o que ha venido construyendo a lo largo del tiempo y sobre todo que su conocimiento, el cual lo quiere poner a favor o de alguna forma lo quiere poner en el terreno de la política, en el cual vaya construyendo cierto tipo de procesos, se ve menospreciado por un lado, por los partidos políticos, que muchas veces sabemos que hay este tema de que ahora hay la paridad de género, que de alguna forma se ha tenido una reivindicación de la mujer, pero miramos que pues esos espacios quedan minimizados a roles como ser suplente de, o en muchos de los casos pues ya se ubica la figura de la mujer, pero no como un ámbito principal, sino para poder de alguna forma cumplir con estas exigencias que ahora tiene la ley. Entonces, el escenario, ¿cuál fue? Es uno analizar pues la red social, que se vuelve un medidor que monitorea los temas que hablan los usuarios y actualmente se denominan trend topics, pero también es importante decirlo que a partir justamente de que cambió de dueño, de que cambió de nombre, antes era mucho más fácil hacer análisis en esta red social. Sin embargo, a partir de ese cambio, pues se ha vuelto un poco más complicado porque de alguna forma se eliminaron, digamos, esta posibilidad de, por ejemplo, hacer análisis o minería de datos de forma mucho más ágil a través de programas informáticos. Y este trabajo que lo hicimos en realidad fue manual, de ir revisando cuentas a partir de una muestra que ustedes la van a ver y de mirar cómo ese espacio virtual no es neutro, no afecta a quienes participan en él de la misma manera, que es justamente lo que dice Hassel, que estas afectaciones dependen de aspectos como el género, la etnia, la clase social, y eso se ve muy, muy, muy representado cuando nosotros justamente estamos hablando de la violencia política, ¿no es cierto? Que se da sobre todo para transformar la imagen de una mujer en un sujeto despolitizado, tratándola como una incapaz, mostrando mucho el tema de la sexualidad, de mostrarla como un adorno, de exhibirla como un objeto de consumo mediático. Y sobre todo en estos espacios, ¿no es cierto?, que tienen que ver. Entonces, lo que yo les decía, la ley justamente orgánica de comunicación establece que nosotros tenemos ese derecho a la libertad de expresión y opinión, a que todas las personas tienen derecho a expresarse, a opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y de alguna manera nos están diciendo que somos responsables, ¿no es cierto?, de las expresiones que nosotros vamos a tener de acuerdo con la ley.
Sin embargo, eso a veces nosotros no lo consideramos, no lo contemplamos, y al ser una ventana bastante grande en la cual nosotros podemos muchas veces no poner un rostro, nos creemos en la capacidad de poder decir, ¿no es cierto?, cualquier cosa. Entonces, nosotros en este análisis, justamente una de las cosas que nos dimos cuenta es que en el Ecuador, en el 2023, cuando fueron las elecciones, solo 40 de las 221 alcaldías, por ejemplo, ganaron candidatas mujeres. Y actualmente, y en ese tiempo, solamente una candidata estuvo a presidenta y el resto pues eran todos candidatos presidentes varones. Actualmente, como lo miramos ahí en el universo, que lo capturé justamente para poder visualizar esas diferencias que tampoco son muy grandes en este 2024, las mujeres a la presidencia, de las 16 listas que son candidatas para o candidatos para la presidencia, solamente 2 mujeres intentan gobernar Ecuador como lo ha puesto, ¿no es cierto?, en este titular. Entonces, ¿qué fue o qué nosotros o qué nos motivó, ¿no es cierto?, a hacer ese análisis? Mirar cuáles son los discursos de odio que se proyectan en esta red social en contra de las ex candidatas a elecciones presidenciales en Ecuador 2023, y justamente dentro de esa muestra nosotros consideramos algunos factores, digamos, que que debían ser como una premisa fundamental que debíamos mirar para poder hacer ese análisis. Uno era que estas personalidades políticas tengan una red social, de que esté activa, no solamente que tengan una red social, y además que por lo menos tengan unos 100 seguidores para saber que tienen una cuenta activa y que de alguna forma se le ha dado uso a esta cuenta. De esas 6 candidatas, como dije, solo una estaba candidata a presidenta y 5 a vicepresidentas. Hay que considerar que en ese tiempo la figura, por ejemplo, de la vicepresidenta no tenía o no tenía tanta tendencia al ser atacada como lo fue después cuando nosotros cerramos el análisis y empezó sí una lógica de violencia política, ¿no es cierto?, en esta red social, que esto debería ser un capítulo específico dedicado a un personaje político tan importante, tomando en cuenta que nosotros en el Ecuador hemos tenido justamente un tema de violencia en torno al papel que juega la mujer. Lo tuvimos alguna vez ya con Rosalía Arteaga, en la cual tenía que tomar la presidencia y automáticamente fue cambiada o tomó el poder otra persona, y pues ahora una violencia totalmente consagrada en las redes sociales, en las cuales hay una polarización súper grande y que nosotros podemos ver cuáles son, digamos, la forma en la cual se expresan ciertos usuarios, lo hacen de acuerdo a justamente estos algoritmos que salen en las redes sociales, de acuerdo al consumo de información que nosotros tenemos, pues, y las polarizaciones se vuelven cada vez mucho más profundas, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las dimensiones que nosotros quisimos analizar en torno a esta temática que tiene que ver con el rol de la mujer, cómo se da esta violencia digital de género? Estaban divididas en 4 manifestaciones, la una que tenía que ver con expresiones discriminatorias, la segunda con el acoso, la tercera con el desprestigio y la cuarta con las amenazas, para lo cual nosotros utilizamos algunas palabras claves que son ustedes las que las pueden visualizar ahí y que tenían cierto tipo de dimensiones dependiendo de la manifestación. En la primera, lógicamente, estaba relacionada con ese menosprecio que se hace, como yo decía, a la parte intelectual, ¿no es cierto?, a ese rol que la mujer tiene en la sociedad, de pensar que se debe quedar en la casa y no tiene que estar inmiscuida en los ámbitos políticos, o por ejemplo haciendo alusiones de su cuerpo, que no se lo hace con los hombres, pero sí se lo hace con las mujeres. En el tema de acoso, igual, ubicando cierto tipo de cosas que de alguna forma, aunque eso fue lo que menos se encontró, pero sí que existe todavía temas que están relacionados directamente con el acoso. Y por otro, el desprestigio que se intenta hacer pues a estas figuras políticas femeninas en torno al desprestigio social, al desprestigio sexual, a ridiculizarlas o que es mucho más grave, el amenazarlas. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos, por ejemplo? Que
uno de los factores en los que más se apuntó, digamos, en torno a lo que la gente expresaba, eran expresiones discriminatorias, que se relacionaban mucho con estos estereotipos de género femenino, haciendo alusión al cuerpo, al comportamiento, a los roles de género para insultarlas. Luego de eso ya venía el tema del acoso, del desprestigio y de la amenaza. Pero muchas expresiones discriminatorias estaban relacionadas con estos ámbitos que les señalo. Por ejemplo, ¿cuáles fueron esos resultados de manifestaciones que encontraban? Y perdonen lo explícitos que pueden ser estos tweets, pero de hecho, yo cuando hacía esto me acordaba, alguna vez hicimos un ejercicio con otros colegas que estaban estudiando una maestría y ellos hicieron una página en la cual se estaba como relacionada con el acoso callejero y con temas relacionados con ámbitos de violencia. Entonces salieron a las calles a hacer un experimento social en la cual les sacaron como por ejemplo estos extractos de gente que opinaba muy fuertemente o que decía cosas fuertes y le decía, por favor, lea esto a una persona que pasaba por la calle, ¿no es cierto? Y las personas al ir a leer el mensaje se detenían y no lo hacían porque eran expresiones fuertes que estaban ahí. Y ahí nos damos cuenta que, claro, detrás de una pantalla, en muchas de las ocasiones nosotros somos capaces de decir ciertas cosas, pero cuando ya lo tenemos enfrente y cuando posiblemente nosotros tengamos que decir o leer algo, pues nos cuidamos más de lo que hacemos. Entonces, inclusive cuando yo veía este ejercicio, fíjense que Janina lo debe reconocer, el símbolo el logo del Consejo de Comunicación. Sin embargo, esa no es una cuenta del Consejo de Comunicación. Y ustedes ven, no habla malas palabras ni nada de eso, pero ya hace como una alusión a, es concurso de modelaje, el sueño de Vic no le va a alcanzar para los trajes de marca que usa la señora. Lógicamente, ese mensaje no va a salir del Consejo de Comunicación, pero pues estas cuentas utilizan inclusive esos logos que son de instituciones del Estado para empezar a causar de alguna forma desinformación o integrar cierto tipo de mensajes que no son los correctos y que lógicamente no, el Consejo no lo haría en este caso de hablar o de expresarse o de mostrar algo así, ¿no es cierto? Entonces miramos que además una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención es que o que pensamos que nos íbamos a encontrar es que eran cuentas por ejemplo, que eran trolls, que esa es otra de las características que vimos, si eran cuentas personales, si eran trolls. Y nos llamó mucho la atención que más del 50% de expresiones que nosotros encontramos o de, por ejemplo, tweets que la gente ponía, eran de cuentas personales, no es que se estaban escondiendo tras una cuenta. ¿Cómo detectamos eso? Por eso es que digo que fue un trabajo manual bastante exhaustivo porque tocó ir a la cuenta, revisar, por ejemplo, qué era lo que decían esas personas, qué tipo de tweets tenían anteriormente, entonces para poder determinar de alguna forma si eran trolls o eran personas comunes y corrientes como nosotros que tendríamos una cuenta y expresamos sobre algo específico. Entonces, estas tres cuentas que ustedes ven aquí son pues de personas que lo hacen cotidianamente en el día a día y que son personas que tienen un trabajo, que tienen una familia y que normalmente ellos utilizan este espacio para de alguna forma expresar lo que ellos piensan sobre, en este caso, un ámbito político. Por otro lado, en las dimensiones, ustedes pueden ver aquí que una de las primeras, los primeros resultados que se tuvo es ese menosprecio a las capacidades, con el 35%. Y esto es bastante grave, porque de alguna forma se sigue reivindicando el hecho de que las mujeres no están capacitadas, por ejemplo, para ocupar espacios públicos, ocupar espacios políticos. Y esto es bastante grave porque de alguna forma inclusive en los medios de comunicación, me acuerdo, le hacíamos una entrevista a una ex asambleísta por Loja y ella decía, es que a veces los mismos medios de comunicación, que ya no son las redes sociales, en las redes sociales pues se puede ver
de todo, como ustedes pueden ver, pero a veces los medios de comunicación también reivindican esto al hacer preguntas, por ejemplo, en decir, ¿y usted cómo está haciendo actualmente con su vida personal, con sus hijos, con su casa, y lo combina con el ámbito público o político, ¿no es cierto? Con su cargo público. Esa pregunta, ella decía, no le hacen normalmente a un hombre, no le dicen, oiga, usted cómo está combinando su vida personal con su vida laboral. Generalmente esa pregunta viene hacia la mujer. Entonces, también viene por el hecho, lo que yo les digo, y que se ve de alguna forma reflejado aquí, ese menosprecio a las capacidades. Y después, pues ya, y bastante grave, el hecho de desprestigiarla sexualmente, de hablar de sus roles de género, y esos efectos negativos de alguna manera también afectan a lo que yo les decía, la autoestima, y de que se den de alguna manera decisiones en torno a si queremos o no queremos participar en espacios políticos, porque nos lo pensamos antes de hacerlo y decir, a ver, yo quiero mi vida tranquila y en paz y no quiero lanzarme a una jauría de lobos donde van a hablar lo que es y lo que no es. Entonces prefiero quedarme en un espacio tranquilo, y eso de alguna manera está limitando esas oportunidades y las capacidades que tienen y que tenemos las mujeres de poder aportar en estos espacios. Y así lo muestro aquí, así se presenta la ridiculización, hablando de, por ejemplo, que les encantan las cirugías, expresiones fuertes como las que ustedes ven ahí, que no quiero, que no las ven, no las quiero repetir, o, por ejemplo, decirle esto de calladita te ves más bonita, son expresiones que generalmente se utilizan cuando son las mujeres las que están, como yo decía, en un cargo público, o finalmente también, por ejemplo, utilizando memes, que son recursos que ahora muy usualmente se pueden encontrar y en los cuales todavía la ridiculización pues es mucho más directa y fuerte, ¿no? Y en las expresiones que nosotros logramos también detectar, hicimos una nube de palabras, pues es bastante triste, digamos, ponerlo desde esta perspectiva, el hecho de las palabras que les dicen a las mujeres de eres una psicópata, eres una envidiosa, eres una mojigata, eres una moza o odiadora, y esto lo contrastamos con un estudio que lo hace, inclusive ellos lo están haciendo ahora. Seguro que ya lo van a sacar próximamente al estudio que lo hacen anualmente, la Corporación de Participación Ciudadana, y coincidió lo que nosotros de alguna forma levantamos manualmente y lo que ellos habían estado levantando al mismo tiempo, solo que ellos lo hacían, y ahí van a ver ustedes las diferencias entre hombres y mujeres. Nosotros lo hicimos solo para la parte de las mujeres en el ámbito político, y pues nosotros, por ejemplo, encontrábamos palabras como envidiosa, loca, perra, psicópata, y ellos encontraron que, por ejemplo, cuando hablan de los hombres, pues ustedes ven que generalmente están más relacionados a decirle viejo, cachetón, pero no se le dice que está incapacitado intelectualmente para poder de alguna forma, ¿no es cierto?, ejercer un cargo político, un cargo público, estar en el ámbito. Catalina, en honor al tiempo, vamos cerrando, por favor. Ok, entonces, bueno, voy a pasar rápidamente esto, que igual lo que les decía, desprestigio sexual, con favoritismos sexuales, es lo que más también se puede ver, discriminación en torno a las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sobre todo basados en ideologías machistas, como lo pueden ver en esta lámina, decir que, por ejemplo, porque ellas puedan, siendo objetos sexuales, ¿no es cierto?, a través de ponerlas como objetos sexuales que consiguen algo, decirles que esto que es súper fuerte, ¿no es cierto? Y lo que sí quiero es ponerles un documental que no sé si se escucha, creo que no activé, solo me dejan un ratito, voy a activar porque me parece que es importante. Este documental es un tráiler, no les voy a poner todo el documental, nosotros lo hicimos hace 2 años, como yo les decía, en el cual tratamos de ubicar diferentes personajes que están dentro del mundo de la política. Tuvimos 2 o 3 hombres, y lo interesante de eso fue, uno, exponer casos que habían sido de mujeres violentadas, otras de personas que habían estado
trabajando en el ámbito de tratar de buscar Si observas la desde afuera no lo representación de notas, mujeres, ¿no es cierto? pero una duda crece De en mi alguna cabeza. forma de también de ¿Será que defender lo los derechos de mejor las es ir mujeres, a prisa y mientras académicas doy que vuelta a estaban la haciendo esquina de por los ojos que me acechan? por mirar cómo está el ¿Será que panorama. les Y aguanto la también mirada? ¿O tuvimos un será pequeño capítulo que mejor era andar y dar la vuelta en que otra ahora mismo nos cuadra? queda como todavía un trabajo que tenemos que La otra hacer. cuadra es un Queremos poco hacer lo una mismo. revisión de Ciudad este pequeño documento. exponencialmente No era pequeño, pesada. era como 50 ¿Será que solo soy placer gratuito, un y esto anaquel fue los abastecido? pues, Mire a ver si algo le que agrada. logramos obtener. Voy a ¿Será dejar que en solo esta una curva frase de que me cadera pareció mi vida súper corre importante. peligro más La que mujer la de lojana es muy carretera? inteligente y por eso es educada para ser sumisa, Mi porque madre si me encima es decía, libre "Ten cuidado, e inteligente, mejor no se andar de imagina". noche por las calles". Entonces, Fíjate nada más muy de bien esto, que cualquier quería trago que te todas tomes estas te lo mujeres no sirvan son cuando todas las que estés salieron allí en el delante. documental, pero son parte A de mis las mujeres hermanos que de no, alguna manera no sé qué les dijo, no sé si les participaron en justifique que este alguna espacio, y mujer me los parecía mate. interesante compartirlo con ustedes, porque creo que cada vez nos llamamos invisibles e invencibles, porque las mujeres somos invencibles, aunque nos invisibilicen, pero siempre estamos pues intentando proponer cosas, tratar de espacios aunque seamos menospreciadas, pero creo que estos son espacios de comunicación que de alguna forma nosotros no debemos dar un paso atrás, sino que siempre debemos tratar de estar ahí a la vanguardia, ¿no es cierto? Entonces, nada más. Les quería terminar con esto. Creo que en las conclusiones, de alguna forma, pues ustedes iban a poder ver lo que ya expresé antes, que en muchos de los espacios estaba representado el sexismo, estaba representada el freno de la democracia al exponer discursos de odio violentos e intensos, ¿no es cierto?, que generan una violencia de género política en el país y sobre todo un tema de cosificación, ¿no es cierto?, que en muchos de los casos están influenciados por una ideología sexista y misógina que de alguna manera desacredita a las mujeres para ejercer cargos políticos por presuntas razones de sexualidad. Entonces quiero terminar con eso y agradecerles por ese espacio que me han brindado para poder exponer esta investigación que hicimos y que realmente fue para nosotros mirar qué es lo que está pasando en el ámbito de la comunicación, sobre todo en estos entornos. Comunicación lo digo porque todos hacemos de alguna forma y tenemos la responsabilidad de saber qué informamos, qué compartimos, qué decimos, y yo creo que podemos hacer muchas cosas si frenamos cuestiones que nos llegan de alguna manera que están alterando el orden o de alguna forma la tranquilidad que podamos tener las mujeres para poder ejercer este tipo de espacios y poder aportarle al país. Eso. Muchas gracias a Catalina por su importante aporte. Finalmente contamos con la presencia de la académica Sonia Manuela Martins de Sá. Sonia es doctora en Ciencias de la Comunicación en el subárea de Televisión Inclusiva. Es profesora asistente en el Departamento de Comunicación, Filosofía y Política de la Universidad de Beira Interior. Imparte docencia en cursos de pregrado en Ciencias de la Comunicación y Ciencias de la Cultura. Es coautora de 3 libros y autora de varios artículos, de los cuales se destacan El comentario televisado, Arquetipo de la desigualdad de género, El sometimiento de la mujer en la gente normal de Wollstonecraft Aroney, PR en red e implicación dialógica en plataformas feministas y el proceso de reflexión sobre el proyecto Reflex, análisis del trabajo colaborativo IEC-OSC en la escuela y las comunidades gitanas. Pone en práctica varios proyectos pedagógicos que unen las áreas en las que investiga, fundamentalmente estableciendo alianzas nacionales e internacionales. También es consultora de comunicación para varios proyectos políticos y cívicos que valoran el papel de la mujer en la sociedad y dan voz a las minorías, especialmente a las comunidades afrodescendientes, gitanas y LGBTQ. En su acción cívica es voluntaria en organizaciones sin ánimo de lucro y publica artículos mensuales en la prensa escrita sobre la igualdad de género, el trato desigual del interior del país y las desigualdades sociales de las minorías en Portugal. Por favor, adelante, Sonia.
Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Cumplimento a la presidenta del Consejo de Comunicación y mis compañeras de panel. Voy a hablar despacio en portugués y mis palabras están en español, castellano. Espero que me comprendan, que vos comprendí muchísimo bien. Thank you. Vou apenas partilhar. Só mesmo para confirmar se estão a conseguir ver. Sí, sí, está correcto, se ve muy bien. Bom, a apresentação que aqui vos trago intitula-se Violência e Meios de Comunicação, algumas pistas. Esta é uma perspectiva a partir de Portugal, integrado na União Europeia, e que reflete, começamos por aqui, alguns títulos da imprensa portuguesa neste Dia Internacional da Eliminação de Violência contra a Mulher. Uma em cada 5 mulheres em Portugal diz ter sofrido algum tipo de violência. Esta foi um inquérito colocado a todos os países da União Europeia e em Portugal uma em cada 5 mulheres diz ter sido vítima de algum tipo de violência. Outro título: Portugal tem a terceira taxa mais baixa da União Europeia de mulheres que dizem ter sofrido de violência. Não sabemos, contudo, não conhecemos, contudo, a abrangência do estudo, porque, como sabemos, quando somos questionadas sobre violência, parte das mulheres nem sequer consciência têm sobre o que é a violência. No jornal Expresso, a União Europeia define como fim da violência uma prioridade-chave em todos os países e também em Portugal. Aqui estão as normas que foram adotadas por todos os países e aprovadas por todos os países da União Europeia no Parlamento Europeu. A primeira são medidas que levem a uma melhor compreensão sobre o que é a prevenção de violações e também o que é o consentimento. 2. O casamento forçado e a mutilação genital feminina são crimes. 3. Proíbe-se a divulgação de informação privada sem consentimento de todas as partes. 4. Deverá existir permanentemente assistência especializada para as vítimas. Em Portugal, estas são as medidas que até agora têm sido tomadas. Há uma necessidade de modificar a legislação penal sobre aquilo que são violência sexual, incluída neste caso
crime de violação. 2, ou B, a necessidade de criação de centros de crise para vítimas de violação. C, é necessário reestruturar o serviço de informação para as vítimas de violência e também as sobreviventes, especialmente vítimas de violência doméstica. O Observatório das Mulheres Assassinadas em Portugal diz-nos que no último ano foram assassinadas 25 mulheres em Portugal, 20 feminicídios e 5 assassinatos. Os distritos que têm maior número de assassinatos de mulheres são Lisboa e Porto. Houve também 53 tentativas de assassinato. O que nós verificamos neste relatório é que em 6 casos destas mulheres que foram assassinadas já havia sido feita uma anterior denúncia às autoridades. 2, a violência prévia era do conhecimento de outras mulheres. Por exemplo, pessoas de outras pessoas, nomeadamente da família. Terceiro ponto, em 3 dos casos das vítimas assassinadas, estas vítimas já tinham recebido ameaças de morte. Aqui estão alguns dados sobre o agressor. E aqui parece-me que é o central o nosso trabalho. Que papel podem desempenhar as universidades para a prevenção de violência, no caso, alguns casos práticos, nos cursos de Ciências da Comunicação e Cinema? Esta foi uma das ações, partiu da pergunta: a violência tem género? Segunda ação, pedimos a crianças para desenharem o que veem em casa e uma delas disse: a mãe chora todos os dias. Este é outro projeto pedagógico intitulado Elas ao Som da Fábrica, que recolhe histórias de mulheres maiores que que passaram a vida nas fábricas e que no seu conjunto têm histórias de mulheres lutadoras, mulheres sofridas, mas também mulheres violentadas. Este é um dos projetos que foi apresentada sobre a violência da mulher silenciada.
Este é outro exemplo. É o olhar dos estudantes sobre a violência. Ela sempre me disse que no início o silêncio reinava. Desde o princípio que ela se sentia sufocada, porque ele não falava. Era difícil lê-lo, mas era como ela dizia, namorar nos anos 70 também não era como agora. Era muito com a vista e pouco com a fala. Ele era muito frio, mas ela mal o conhecia e achava que era normal as coisas serem assim. Aquilo não era com ela. E ela foi pedir ajuda a um médico, porque ele anda sempre sedado e com medo das bruxas. Mas ela disse Estes são aquilo que nós acreditamos serem alguns exemplos daquilo que pode ser a função das universidades, da educação, quando pensamos em luta contra a violência. Em relação a estas notas, nós entendemos, e é por isso que na Universidade da Beira Interior continuamos a apostar nesta educação pela igualdade e contra qualquer tipo de violência. Os números que hoje ouvimos detectam esta necessidade de continuar a luta com Sonia, perdón, desde en honor os al meios. tiempo, por favor, vamos cerrando en honor al tiempo. Muchas gracias. Sim, e parece esta luta que parece longe de terminar. Bom, estes são os dados, para não me avançar mais. Concluímos que esta violência, que ela é essencialmente violência de género, continua a ser um grande obstáculo para a igualdade de género, e é por isso também que as universidades devem trabalhar em conjunto com os estudantes e também com os meios de comunicação. Muito obrigada. Muchas gracias, Sonia, por su intervención. En honor al tiempo, queremos dar un agradecimiento por su participación a todas nuestras panelistas, a nuestra audiencia y por ser parte de este evento. Los invitamos a estar pendientes del lanzamiento de la 12ª edición de la revista Enfoques de la Comunicación y también a seguir las actividades del Consejo de Comunicación en nuestras redes sociales y en el sitio web. Gracias y hasta pronto.